Vamos a comenzar con nuestro segundo taller del día de hoy, que está a cargo, ¿cierto?, del doctor Cristóbal Cobo, quien tiene una amplia experiencia en educación y tecnología, en investigación asociada a la educación y tecnología, que ya lo sitúan, ¿cierto?, como especialista senior en este tema. Es investigador asociado a distintos centros de estudios, así es que le damos la más cordial bienvenida. Les cuento que hoy día la dinámica de esta actividad, ¿cierto?, va a ser donde vamos a contar con una charla al principio de Cristóbal, después vamos a tener un panel de conversación, donde vamos a ver los desafíos que implica la innovación y el trabajo interdisciplinario en distintas líneas. Y después de eso va a venir la opción de que ustedes puedan preguntar o hacer comentarios al finalizar. Y también les recuerdo que mañana es la segunda parte de esta actividad y donde se va a desarrollar un taller ya de innovación e interdisciplina. Así que les damos la más cordial bienvenida, agradecemos que estén hoy aquí todos ustedes, todos y todas, y sin más preámbulo, entonces dejo con ustedes al doctor Cobo. Bueno, muchísimas gracias, Angie, y a través tuyo a la universidad por esta invitación. Estoy súper contento de poder acompañarlos. Esto, como bien, muy bien decías, es como una temporada de Netflix. Va a haber un episodio 1 y un episodio 2. Tienen que quedarse hasta el final para realmente poder hablar de la película, si no, no funciona. Pero también tiene una razón de ser, y la razón de ser es porque queremos combinar ideas con puesta en acción, y es justamente lo que me quiero concentrar hoy día, de que vamos a desarmar un poco este concepto de innovación. ¿Qué implica innovación? Hay tantas lecturas de innovación, es una palabra que tiene tantas interpretaciones que a veces termina siendo un término que es más conflictivo que nos soluciona, porque hay muchas maneras de comprender la innovación, algunas que son más instrumentales. A mí me entusiasma más hablar de la innovación que no queda obsoleta, que es la innovación de las formas de pensar, y no solamente si utilizamos la app A o B, porque eso rápidamente queda fuera del mercado. Hace un minutito hablábamos de las innovaciones de los 90, y es verdad que hay innovaciones que en los 90 eran disruptivas, hoy día son parte del ecosistema y otras desaparecieron. Y entender cómo funciona la innovación en ese ciclo es súper importante, pero hay innovaciones que no pasan de moda, y esas son las que me parece que son las más sustantivas. Y una manera de innovar es construir puentes entre distintas formas de generar conocimiento. Y eso es justamente lo que la interdisciplina me parece que nos permite. Pero ya vamos a entrar en eso. Déjenme arrancar con algo bien lejano a la educación, y es lo que nos está pasando hoy día, ¿no? La enorme cantidad de personas que en estos últimos año y medio hemos tenido que trabajar desde el hogar. Y las transformaciones culturales que implica eso, que obviamente la podemos traer después hacia la educación, pero muchos de nosotros hemos tenido que trabajar desde el hogar, y esto está empezando a generar transformaciones bien interesantes. Por ejemplo, mucha gente busca la posibilidad de irse, de vivir en el centro de la ciudad a vivirse en la periferia, ¿no? Y se empieza a generar el efecto dona, es decir, que hay una especie como de anillo, y la gente tiene que ir a la oficina una o dos veces, y esto genera mayores niveles de flexibilidad. Ahora, obviamente, esto no empezó con la pandemia. Es más, preparando información aquí encontré que había una nota que ya tiene algunos años, donde se explicaba algunos de los problemas de la innovación del trabajo a distancia. Una nota de los años 89 y 90 planteaba que tenía algunos problemas trabajar a distancia. Por ejemplo, el no poder distinguir entre la vida privada y la vida pública, el no poder regular las relaciones con la familia cuando estamos trabajando, el problema de no poder interactuar cara a cara con las personas. Y yo, cuando veía esto, me preguntaba qué poco han cambiado esos problemas en estos 30 años, porque la verdad es que hoy día tenemos tecnología mucho más moderna que en los 90, pero la verdad es que esos conflictos sociales de las relaciones, el vínculo, los límites, los contextos, se mantienen hasta ahora. Entonces, ¿por qué el boom del trabajo remoto, más allá de la pandemia? Claramente no es un boom producto de que ahora tenemos Zoom, porque hace 20 años o 15 años teníamos Skype, que no era tan bueno, o SMS, el Messenger. Pero la verdad es que el cambio es más cultural. Las condiciones permitieron que hubiera un cambio. Y quiero hablar de esas condiciones hoy día. Y los cambios tienen capas de transformación. Los cambios tecnológicos van a una velocidad muy rápida. Los procesadores aumentan su capacidad cada 18 meses, dice la ley de Moore, pero los cambios tecnológicos no van al mismo ritmo de los cambios sociales, como decíamos, el cambio del trabajo remoto,
y mucho más lentos son los cambios organizacionales, que las organizaciones cuesta mucho más mudar las formas de pensar. Y mucho más atrás de los cambios organizacionales están los cambios de la legislación, es decir, las formas de entender cómo regular. Y entonces, si entendemos esta asimetría en los cambios, podemos pensar en cómo traer prestado esto a la educación, ¿no? Las sociedades no innovan cuando adoptan nuevas herramientas, sino que cuando adoptan nuevos comportamientos. Y cuando entendemos esa diferencia, ya le ponemos menos énfasis a los cambios tecnológicos y más en los cambios en los contextos, ¿no? Nos decía John Cage que no puedo entender por qué la gente está asustada con las nuevas ideas, yo lo estoy de las viejas ideas. Pero, ¿qué es lo que es vieja idea para usted o para mí? Son distintas. Por lo tanto, es difícil que innovación implique lo mismo para todos nosotros. Hay, como decía, distintos sabores de innovación. Hay innovaciones incrementales e innovaciones radicales, como la de Schumpeter, ¿no? Es decir, innovaciones disruptivas, que ponen todo patas para arriba, como cuando aparece un teléfono que es un computador que se puede trabajar con el dedo y no se requiere teclado. Es una visión disruptiva. Una innovación incremental es, bueno, que tenga una app más o un poquito más de interfaz. Hay innovaciones de abajo arriba, como una revolución, y hay innovaciones de arriba abajo, cuando hay una imposición de una transformación. Cuando la universidad dice, a partir de mañana todo el mundo usa Moodle, es una innovación top-down. Cuando la comunidad aprovecha esa plataforma para generar espacios de diálogo que antes no tenía, es de abajo arriba, ¿no? Hay innovaciones cerradas que se ocurren dentro de las organizaciones y innovaciones abiertas que hoy día en el mundo de las empresas que compiten trabajan entre sí de manera asociada. Por ejemplo, las distintas unidades de desarrollo espacial trabajan entre ellas para poder llegar al espacio y poder construir conocimiento de manera conjunta. Los científicos hoy día están haciendo innovación abierta para decodificar el Omicron, el Delta y otras pandemias, ¿no? Hay innovaciones que ocurren una vez. Es decir, bueno, a partir de la próxima semana todos van a utilizar esta app, y hay innovaciones constantes. Por ejemplo, en transformación educativa, para generar capacidad en el cuerpo docente es mucho más importante las innovaciones permanentes, sistemáticas en el tiempo, que un solo tallercito una sola vez de sociedad. Y de eso vamos a hablar un poquitín hoy día, pero también mañana, ¿no? Vamos a usar este modelo SAMR, que es un modelo que habla de algunas innovaciones que son incrementales o mejoras, ya sea sustituir, aumentar algo, hacerlo un poco mejor, y las innovaciones que tienen más que ver con la transformación. Ustedes me dirán luego cuáles de estas son más permeables en la educación en tiempos normales, y luego podemos reflexionar si la pandemia ha permitido hacer innovaciones de orden incremental o radical, o mejora o transformación utilizando esta nomenclatura. Yo decía que una cosa para explorar esto de la innovación es construir puentes con distintos conocimientos. Cuenta la historia que Jon Snow, no el Jon Snow de la película, sino que un científico del siglo XVII, era un médico, él que se encontraba en la época del cólera en Londres, cuando había una mortandad espantosa, altísima, y este señor Jon Snow empezó a sacar un cálculo curioso. Empezó a darse cuenta que en las zonas donde había más bombas de agua, como la que ven en la fotografía, había más personas que se enfermaban. Entonces empezó a llevar un registro, pidió un mapa de la ciudad y empezó a contar en rayitas la cantidad de personas que estaban falleciendo producto del cólera. Y encontró que había una fuerte asociación entre las bombas de agua y el cólera. Y entonces identificó que el cólera venía de las bombas de agua. Esto es bastante obvio hoy día, en esa época no lo era, pero es un muy bonito ejemplo de la interdisciplinariedad, donde un médico podría decir, no, yo no tengo nada que ver con arquitectura, no tengo nada que ver con redes acuíferas, mi tema es lo médico, la salud de las personas, no me meto en esos temas. Y él cruzó la barrera, cruzó a la calle de frente y empezó a analizar desde una mirada más sistémica. Y probablemente no trabajó solo, sino que con otras personas. Y bueno, el trabajo de Jon Snow fue fundamental para controlar la expansión del cólera y para poder disminuir la cantidad de personas fallecidas. Es un ejemplo paradigmático en una época donde hoy día sufrimos otras pandemias y nos damos cuenta que las disciplinas han de dialogar entre sí para poder construir conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos, creo yo? Que muchas veces el conocimiento se enseña, se promueve, se desarrolla de manera aislada, como si fueran capítulos de un libro. Capítulo 1, 2 y 3, y usted como lector tiene que pasar por los mismos. Y hoy día el mundo de Internet, el mundo más digital, el mundo más líquido, como nos decía Bauman, es un mundo donde los capítulos están todos mezclados. La página 1 viene luego de la página 57,
y poder leer entre los distintos capítulos es fundamental. Esa posibilidad de pensar en red es esencial, y no siempre las instituciones educativas favorecen esa promiscuidad cognitiva, si ustedes la quieren, que yo creo que es esencial, lo que George Siemens nos llama la red es el aprendizaje, la capacidad de generar conexiones, la capacidad de hacer preguntas que van más allá de la manera en que yo entiendo el mundo. Y eso hoy día es súper importante, porque hoy día vemos en un mundo donde la pandemia se cruza con globalización, se cruza con problemas económicos, se cruza con crisis políticas y sociales, en fin, entender los fenómenos de manera interconectada los hace más complejos, porque se mueven muchas piezas al mismo tiempo, pero es fundamental para poder analizar en contextos de alta complejidad, ¿no? Como nos enseñaba Maturana en su época, con entender la idea de la autopoiesis. Ahora, esto no es sencillo, y tenemos que buscar maneras de desagregar la realidad en subconjuntos para poder generar interpretaciones que puedan ayudarnos a verlo desde las distintas perspectivas. Yo creo que la ciencia nos ayuda a ver la realidad desde una manera más sistémica o en 360 grados. ¿Qué significa esto? Bueno, uso inteligente de los datos, ¿no? Entender la interdependencia de los distintos campos de conocimiento, entender que la información se genera en flujo, pero que la información no es independiente de los contextos donde se genera, es decir, la información se enriquece, pero también se contamina, y tener una parcialidad de la información colectada nos puede llegar a generar burbujas o filtros, o esto de las famosas fake news, que son información sacada de contexto. Entonces, es súper importante, creo yo, pensar en formas de educación que estimulen esta idea del pensamiento en red, ¿no? El pensamiento en red tiene que ver con esto, de pensar en los problemas como sistemas abiertos, altamente interdependientes y profundamente dinámicos, ¿no? Entender que las soluciones, en la medida que son relevantes, es porque se están permanentemente revisando y actualizando. Ahora, esto yo sé que se hace en las universidades, quizás no se hace con la intensidad que debiéramos o con la intensidad que se podría, pero yo creo que hay caminos por avanzar en amplificar esas buenas prácticas. Hace poco se creó en Londres la escuela interdisciplinaria, que hace un poco de esto, es decir, en vez de enseñarle a las personas asignaturas, les enseña métodos cuantitativos y cualitativos para enfrentar problemas relevantes, como la salud mental, la desigualdad, la tecnología o la ética, ¿no? Entonces, pone a estos estudiantes de esta nueva universidad a enfrentar problemas con estos métodos, y quizás mirándola desde distintas disciplinas, el derecho, la medicina, la geografía, pero con un eje común, que son métodos que nos permiten concentrar la especialización de distintas miradas. Y eso yo creo que es bien interesante, porque necesitamos hoy día, en un mundo complejo, personas que puedan entenderlo con una mirada más en 360 grados. Esto no es radical de todo o nada, se necesitan abogados, se necesitan arquitectos y sociólogos, por decir algo, pero también necesitamos personas que puedan leer entre las distintas miradas, puesto que esto nos permite enriquecer. Entonces, si vamos a hablar del calentamiento global, o si vamos a hablar de la expansión tecnológica, o si vamos a hablar de la inclusión de ciertas minorías, tenemos que analizarlo desde las distintas vertientes y directrices. Y la verdad es que muchas veces las universidades construyen estos silos de saber o facultades que no siempre dialogan entre sí, y no siempre se estimula este saber interdisciplinar, que no es sencillo, es bien difícil, porque es cruzar a una barrera donde vamos a perder un poco la autonomía y la fortaleza de nuestro campo del saber. Pero al mismo tiempo es una oportunidad de aprender desde otras miradas, ¿no? Poder leer o poder hablar al menos este lenguaje más interdisciplinar nos permite justamente poder entender problemas desde miradas complementarias, y eso creo que es una buena medida. Bueno, he ido muy rápido, pero vamos a seguir. Vamos ahora a hablar de dos ejes que son los que me voy a centrar en estos 20 minutos que me quedan. Herramientas para pensar y herramientas para trabajar. ¿Qué significa herramientas para pensar? Herramientas de orden más cognitivo, ¿cierto? Miren, un grupo de investigadores del MIT hicieron un estudio de las actividades en el sistema nervioso de distintas personas de distintas edades, 26 participantes de 8 a 56 años, y los siguieron en distintos momentos del día, cuando estudian, cuando duermen, cuando están en clases, cuando están en trabajo, pusieron un sensor que llevaban todo el día para ver cuál era su actividad nerviosa, y identificaron algo bien curioso y bien preocupante, que los estudiantes, cuando estaban en clases, su actividad del sistema nervioso estaba más plano que cuando veían televisión o cuando estaban durmiendo, ¿no? Es decir, incluso durmiendo tenían más actividad. Y esto obviamente no es una muestra representativa, no es así en todas las clases, pero creo que nos dice mucho de cómo tenemos que pensar las experiencias formativas que puedan generar estas actividades en los sistemas nerviosos
para estimular, para despertar preguntas, para despertar inquietudes, ¿no? Y aquí yo creo que el pensamiento crítico, la capacidad de hacer diagnósticos acertados y lo que yo llamo el escepticismo inteligente, que es decir, no solamente ser un buen consumidor de información, sino que ser un buen cuestionador de información, es esencial para enfrentar un mundo complejo y para poder pensar en red, ¿no? Para poder no solamente vivir en una época que accedemos a mucha más información que las generaciones anteriores, pero que además pudiésemos, ojalá, cuestionar la información de una manera mucho más efectiva, puesto que si no, entonces somos grandes consumidores de datos, pero no necesariamente grandes, grandes analistas de esta información. Y esto creo que tiene relevancia en un contexto donde los sistemas empiezan a pensar por sí, donde incluso adaptados, parece que hasta los animales pueden replicar ciertos comportamientos que creíamos exclusivos de las personas, como por ejemplo podría ser la capacidad de resolver un problema, la capacidad de motricidad, la capacidad de ubicación geoespacial para tomar alguna decisión. Y este ejemplo que estoy dando, que es muy sencillo, puede ser una ilustración de una pregunta que creo que nos tenemos que hacer es, ¿qué capacidades estamos formando en las personas que no son reemplazables por máquinas? Y yo creo que esa pregunta no va a quedar de moda, no va a pasar de moda. Las máquinas van a evolucionar, pero la pregunta pedagógica de ¿cuál es el sentido del conocimiento más esencial, que no va a ser reemplazable, creo que es esencial. Y aquí creo que tiene que ver mucho esta idea de comprender, que los tipos de capacidades cognitivas más interesantes no se resuelven solamente recibiendo información, ¿no? Sino que transitando, de algo que yo voy a ponerle mucho énfasis, que es transitar del conocer al comprender. Del conocer, que es tener acceso a información, a comprender, que es poder contextualizarla, ¿no? Y esto es lo que mismo que nos dice Simon Papert, que nos dice que un docente lo que ha de ser, más que un proporcionador de conocimiento, que es una palabra un poco rara en castellano, una persona que genera las condiciones para el comprender, para explorar, para inventar, para echar a perder, para cometer errores, ¿no? Y eso va muy en contra de una era digital donde pone mucho énfasis en la transferencia de información. Aquí les voy a recomendar un libro que me parece que nos ayuda a transitar esto, lo que yo creo que podemos simplificarlo con la idea de las orejeras, que se llama Pensar de nuevo. Pensar de nuevo plantea algunas ideas, ¿no? Para, para pensar en sistemas complejos tenemos que ser flexibles, ¿no? Ser humildes, entender que no comprendemos todo y que la duda es fundamental, la curiosidad. Estimular la curiosidad en los estudiantes es mucho más importante que el dominio de un saber. Estimular el pensamiento científico, que es hacer la pregunta de manera sistemática, estimular esta idea de querer saber más, y eso no se resuelve con una calificación, con una certificación final, ¿no? El aprender a equivocarse, el error es algo que muchas veces se penaliza en la evaluación y que juega un papel fundamental. Aprender a equivocarse significa tener boca más chica y orejas más grandes, ¿no? Estar expuesto a miradas distintas, a esta idea de la diversidad, a esta idea de ser un poco honestos y no creer que las sabemos todas. Nosotros, para ahorrar procesamientos cognitivos, pensamos en estereotipos, pensamos en automático, y muchas veces eso nos lleva a cometer enormes errores en el día a día. Y yo decía, esta idea de las máquinas, ¿no? Las máquinas, no me cabe ninguna duda que las generaciones que estamos formando van a trabajar de una manera mucho más transversal con las máquinas. No sé si versus máquinas, personas versus máquinas, pero por lo menos con máquinas. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo formamos a personas para que se desempeñen en entornos que tengan alta adaptabilidad a contextos complejos? Es algo que las máquinas no pueden resolver. O sea, un pensamiento más elástico, más adaptativo, con capacidad de escuchar y capacidad de aprender de otros. Esta idea del pensamiento crítico creo que tiene que ver justamente con eso, capacidad de hacer diagnósticos en contextos específicos. ¿Dónde está mi preocupación? Que en esta hipertecnologización nos ocurre lo que nos planteaba Plutarco, ¿no? Que parece que muchos van a los procesos formativos a llenar el contenedor vacío. Ese contenedor vacío hoy día se llena, antes se llenaba con apuntes, después con fotocopia, después con PowerPoint, y hoy día con archivos en el Drive. ¿Cómo hacemos para ir más allá de una educación depositaria? Es algo que no es fácil. Es algo que no es fácil porque además los proveedores de contenido están concentrados en unos pocos jugadores, en unas pocas plataformas, en unas pocas grandes fuentes de saber que te han transitado de la biblioteca de papel de antes a algunas bibliotecas digitales que son las grandes fuentes de información y de consumo. ¿Cuántos de nuestros estudiantes prefieren no ir a la biblioteca por un paper que está a mano?
tengo un video, pero no sé si se escuchó el sonido del simio que puse un momento, la música. ¿Se escuchó? Porque si no se escuchó, no pongo este video. ¿Alguien me podría decir si se escuchó el video? Sí, se escuchó. Gracias. Entonces muchas gracias, voy a poner este pequeño para pasar de herramientas de pensar a herramientas de trabajar. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad. El dolor de la lucidez, nos dice el brillante Federico Lupi en la película El Renacimiento, que yo lo podría resumir con aprender a cuestionar. Vamos ahora a herramientas para trabajar. Esta es un complemento a la anterior. En primer lugar, plantear que las universidades están en un momento, y lo decía yo en el video que grabamos antes de esto, están en un momento de transición súper interesante. Hay quienes piensan la universidad como una plataforma. Yo voy, entro, me logueo, accedo a los contenidos, recibo los créditos, me voy. La universidad como un centro de formación de excelencia para preparar ciudadanos para enfrentar una sociedad. Y hay distintas lecturas. Un centro de investigación se llama Holon IQ, se hizo esta pregunta y analizó 5.000 papers sobre el futuro de la universidad y identificó 5 grandes grupos o clústeres. Uno de las proyecciones de la universidad, esto hecho con inteligencia artificial, decía que un segmento decía que la universidad va a seguir tal cual como ha sido hasta ahora. Lleva muchos siglos y no va a cambiar. Segundo, las universidades se plantean como clústeres regionales. Las universidades pueden formar y pueden hacer asociaciones con otras universidades y los procesos de formación van a ser muy regionales, algo que se ve mucho en Erasmus, por ejemplo, en Europa. Tercero, las universidades se van a convertir en grandes gigantes. La promesa de los MOOCs, por ejemplo, ¿no? Que se decía en el 2012, que decir que iba a haber un par de universidades, todas las demás iban a desaparecer. Cuarta, la universidad entre pares, es decir, donde el proceso de formación es mucho más horizontal, menos vertical y hay un proceso de formación más orgánico. Y por último, la universidad, la robo-universidad, robo no de robar, sino de robot, es decir, donde hay muchos de los procesos formativos que se van a dar a través de sistemas automáticos. Y aquí tengo poco tiempo, pero aquí pasa algo interesante. Como decíamos al principio, la posibilidad del cambio tecnológico no va a la misma velocidad que el cambio cognitivo, ¿no? Entonces, cuando aparece una nueva tecnología, muchas veces ocurre la idea de Amara, que es sobreestimamos el impacto a corto plazo y subestimamos el impacto a largo plazo. Es decir, es difícil hoy día saber cuál va a ser el impacto de este año y medio de enseñanza remota en el largo plazo. En el largo plazo, cómo esto va a convertirse o no en una diversificación de la oferta educativa, en una redefinición del rol del docente, en una adaptación de los planes curriculares. Hoy día no lo sabemos, podemos tener algunas ideas, pero en largo plazo es difícil saberlo. De la misma manera que ha habido en el corto plazo promesas, por ejemplo, cuando apareció Second Life, que nos decíamos que, bueno, todo iba a ser en realidad virtual, y Second Life murió, y ahora aparece Mark Zuckerberg con el metaverso, vamos a saber si es humo o es verdad. Es decir, hay un desfase importante entre las expectativas y la realidad. Hay 3 mitos centrales aquí que yo los invito a reflexionar sobre la universidad y la tecnología. Primero, se plantea el primer mito que la tecnología va a disrumpir las estructuras de desigualdad.
Lo hemos visto en la pandemia, la tecnología no ha hecho más que hacer evidente la diferencia entre los conectados y los desconectados. Segundo mito, la tecnología libre y abierta democratizará la educación. Sí, fantástico, pero la verdad es que si la tecnología no viene acompañada de un conjunto de habilidades, la verdad es que la tecnología no necesariamente genera transformaciones. Y tres, las brechas digitales se pueden cerrar ampliando el acceso a tecnología. Bueno, el discurso de la brecha digital lleva 30 años y la verdad es que, aunque se dote de tecnología, la evolución tecnológica permanece, por lo tanto, la brecha es un continuum, no es un proceso cerrado como, por ejemplo, tener un déficit y un problema puntual. Ahora, aquí hay una solución central, que es la que podemos ofrecer desde la educación, ¿no? Que es formar capacidades. Generar este pool de habilidades digitales que no las voy a leer, pero están en pantalla, que van mucho más allá de la destreza instrumental, que en el mundo de la educación tiene como capas de una cebolla. Tiene una capa básica que es el dominio instrumental, saber usar un PowerPoint, resolver un problema cuando la pantalla está azul, pero con eso no llegamos demasiado lejos. Un segundo, que es el que la pandemia creo que ha sido esencial, que es la capacidad de adaptar a las pedagogías de los contextos de enseñanza remota, entender cómo la atención, el trabajo en equipo y las pedagogías se han de redibujar en entornos remotos, y lo vamos a discutir ahora. Y por último, el cambio de mentalidad, que es mucho más complejo, que es hablar el lenguaje nuevo, hablar el lenguaje de la sincronidad y la sincronidad, el tiempo real y el tiempo sincrónico, el trabajo individual, el trabajo colectivo, el trabajo disciplinario y el interdisciplinario, donde tenemos que transitar hacia nuevas formas de evaluar, y eso es algo que lo vamos a discutir mañana, y otras formas de enseñar, que es algo que pone menos énfasis en las herramientas y más en los cambios cognitivos. Aquí dejo dos herramientas que me parecen súper útiles para hacer diagnósticos, para hacernos diagnósticos o hacer diagnósticos de habilidades digitales. Mentep y competenciasdigitales.es son dos herramientas de acceso gratuito desarrolladas en el contexto de la Unión Europea, pero que sirve mucho para tomarnos una fotografía del nivel de destrezas pedagógicas y tecnológicas que podemos tener. Lo dejo a su disposición. Y quiero mostrar un ejemplo claro, ¿no? Que es el enorme reto que hoy día tenemos a la hora de discriminar información. Porque hay información de distintos tipos. Hay información que tiene errores, que no es tan precisa. Hay información que es lisa y llanamente malintencionada, y hay una enorme intersección entre ellas, ¿no? Que es la desinformación, que tiene información que puede ser o no deliberadamente hecha con malos propósitos, y tenemos que navegar entre ellas. Y ustedes saben que hoy día las nuevas generaciones parecen muy hábiles a la hora de utilizar dispositivos, pero tienen muchas dificultades para distinguir, por ejemplo, entre un hecho y una opinión en los contextos digitales. Entonces, es hacia allá que tenemos que avanzar, hacia un análisis de un pensamiento crítico más complejo de entornos de hiperabundancia, y que hay que desarrollar todo este protocolo de habilidades, de preguntas y de cuestionamientos que son esenciales para cualquier disciplina, para cualquier estudiante o docente, y para cualquier trabajador del conocimiento de manera general, ¿no? La capacidad de poder leer entre líneas. Bueno, hemos hablado mucho de contenidos y de contenedores, vamos a hablar un poquitín de contextos. Yo creo que este triángulo nos ayuda mucho a pensar que las innovaciones han de contar con estos tres ejes. Contextos: hoy día, en la pandemia se han diversificado las formas de aprender, se habla mucho del aula volteada, se habla mucho de hacer laboratorios virtuales, pero el reto obviamente no está en cuál tecnología incorporamos, sino que cómo adaptamos la tecnología a los contextos. Cómo adaptamos, si queremos generar un espacio de enseñanza interdisciplinar, cómo adaptamos la tecnología a la pedagogía y no al revés. Yo temo que muchas veces queremos adaptar la pedagogía a la tecnología, y es ahí cuando empezamos con los problemas, ¿no? Por lo tanto, hay un pool de opciones, de combinaciones de contexto, pero lo primero es hacer un buen diagnóstico. Ese diagnóstico no ha de recaer solamente en el docente, sino que también en el estudiante, y hacer un diálogo de lo que se puede, lo que se logra, y cuando se implementa una innovación, después poder evaluarla. En focus group que hemos hecho en otros países, algunas de las preguntas que llaman la atención cuando preguntamos a profesores universitarios las razones para no cambiar o para no desarrollar habilidades digitales más avanzadas, suele surgir estas respuestas, como por ejemplo: ya estoy demasiado mayor y ya no estoy para aprender tecnologías, o no me interesa, no recibo incentivos, no recibo desarrollo profesional o reconocimiento salarial, o alguna evaluación a fin de año que me reconoce, ¿no? O lisa y llanamente que hay falta de tiempos, que es algo que a todos nos escasea, ¿no? Entonces hablamos aquí de incentivos intrínsecos y extrínsecos, y de cambios de comportamiento.
Cuando queremos estimular un desarrollo de habilidades digitales y quizás las otras capas de la cebolla, de cambios más cognitivos, tenemos que atender a estos incentivos intrínsecos, extrínsecos y generar las condiciones para que ocurra. No se resuelve con un curso de capacitación. Hay que ir a estos cambios que son más estructurales. Un buen camino es apostar por estructuras más colaborativas. Ahí dejo una herramienta si alguien le quiere descargar para trabajar en estos espacios y entender que distintas formas de colaboración implican distintos riesgos. Mientras más baja la colaboración, menos riesgo hay. Si yo voy a una fiesta y no hablo con nadie, no tengo ningún riesgo de ser rechazado. Si voy a un lugar y trabajo o propongo trabajar con otra persona, corro más riesgo de que me pueda ir mal, pero es una manera de avanzar y construir conocimiento que supera mis propias capacidades individuales, ¿no? Entonces hay que entender esto como una escalera o como una pirámide de progresión en términos de desarrollo de complejidad. Ya para ir terminando, porque estamos más o menos en tiempo. Aquí tenemos barreras, como decíamos, en términos de formas distintas de pensar y formas distintas de actuar. Yo creo que el gran reto aquí está en desinstrumentalizar la innovación. La innovación no está en los dispositivos, podemos tener una estrategia pedagógica tremendamente conservadora con la mejor tecnología, y al mismo tiempo podemos ser enormemente disruptivos con una tecnología más o menos tradicional, como el viejo PowerPoint, ¿no? Entonces, bueno, pensar en estas dualidades creo que es esencial. Y voy a terminar con esta frase que a mí me hace mucho sentido cuando pensamos en innovación, que es una frase de Henry Chesbrough, que nos dice que el cambio en el ecosistema de conocimiento es perturbador para aquellos que ya están familiarizados con el paradigma anterior. Es decir, hay mucho de tendencia de perpetuar las estructuras que ya existen, y a veces la innovación no va a ocurrir desde el centro de la institución, sino que desde los bordes. Aquí yo les pregunto, ¿cuáles son los bordes y qué espacios estamos dando para que esas ventanas de aire fresco nos permitan explorar nuevas formas de innovación? Es algo que espero podamos conversar ahora con los panelistas que vienen a continuación, y espero que luego a través de las preguntas. Yo llego hasta aquí en esta primera parte. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Ahí nos dejaste con un interesante desafío para comenzar la conversación ahora. Bueno, les cuento que vamos a invitar ahora a participar de este panel de conversación, primero a la doctora Virginia Garelo, que ella fue la relatora, ¿cierto?, del taller anterior, y aquí es donde queremos conversar e iniciar una conversación donde se haga esta relación entre los procesos de innovación. Tú hablaste de esto de enseñar desde la memoria, y Virginia en el taller anterior habló de la importancia en los procesos de autorregulación del aprendizaje de que el estudiante tenga instancias donde conecte la acción, lo que hace, ¿cierto?, y la validación con relación a lo que hace. Y eso de repente parece que cuando evaluamos solo temas de memoria parece que se escapa, ¿cierto?, esa parte. Entonces ahí no promovemos la autorregulación y no promovemos la motivación. Pero quiero invitar como a todos los panelistas para que se vaya generando esta conversación en los distintos temas. También quiero invitar a mi colega Gloria Toro, que ella es la encargada del entorno virtual de aprendizaje, la plataforma EVA, y aquí queremos instalar el tema que tiene que ver con los desafíos para innovar en los entornos virtuales de aprendizaje, que también tiene que ver, ¿cierto?, con lo que tú has mencionado ahora hace un momento. También quiero invitar a Marianela Cariaga, que ella ha trabajado por hartos años asesorando a los docentes en el uso de las tecnologías, y aquí es donde está un poco esto, cómo las tecnologías nos permiten, o si de verdad lo hemos trabajado de esa manera, de que nos permitan minimizar o disminuir las brechas de desigualdad, ¿cierto?, entre los estudiantes, si de verdad se está generando este cambio de mentalidad, ¿cierto?, o en qué nivel estamos nosotros en la universidad con el uso de las tecnologías. Y finalmente quiero invitar a Alex Muñoz. Él viene acá representando al Comité Sello Institucional, porque también queremos instalar en esta conversación los desafíos éticos y valóricos que implica el trabajo interdisciplinario, la concepción de estos ecosistemas de aprendizaje también, donde es tan importante compartir el conocimiento, confiar en el otro, ¿verdad? Así es que agradecemos aquí, los invitamos a activar sus micrófonos, porque la idea es que aquí fluya la conversación. Yo voy a ir instalando como algunos temas, pero la idea es que todos puedan ir ahí interviniendo.
Primero, me gustaría, no sé si Virginia, tú nos puedes hacer como alguna relación y ahí como que para que empiecen a conversar entre la autorregulación del aprendizaje y esta implicancia que tiene de involucrar, ¿cierto?, la acción y la validación y los procesos de innovación, como los ha descrito también hace un momento Cristóbal. Sí, yo creo que la cuestión cultural y la cuestión de sentido y la motivación atraviesan, digamos, y me quedo con una referencia que ya había hecho Brunner, esta perspectiva cultural de Brunner, de apuntar a la agencia y la humanidad de los aprendices, de los estudiantes, para desde ahí poder construir, o sea, el aprendiz crítico, como mencionaba recién Cristóbal, el aprendiz crítico, cuestionador, que no va a consumir solamente el conocimiento o la información y que va a generar conocimiento, va a tener que tener esta dimensión de agencia, de autorregulación, de reflexión, que es ahí apuntar a la humanidad, ¿no? Del aprendiz, del estudiante, yo creo que es la clave para quedarnos, digamos, volver a la cuestión de usar las herramientas sin que nos usen a nosotros las herramientas, o que la agencia esté puesta en la persona humana con las múltiples capacidades que tiene, pudiendo también pudiendo objetivar, ¿no? este uso, estas tecnologías que nos abruman, que como también decía recién, hay tanto de humo que nos viene a tapar y por ahí a tener pocas instancias como esta de reflexión o de colaboración, de diálogo. Yo creo que yo como contaba en la evolución del desarrollo del aprendizaje autorregulado, estaba primero lo cognitivo, después se sumó fuertemente lo emocional, motivacional, y después lo social, como que la revolución sociocultural en la psicología está siendo, digamos, muy marcada, porque consideramos esto, de que el ser humano, sabemos cada vez más, aparte de aporte de las neurociencias, la neuroimagen, estos últimos años, con respecto a la cuestión de la socialización, de la cultura, de la reflexión, y bueno, digamos, romper como con esta imposición tecnocrática o subsidiaria de la tecnología, y bueno, digamos, hacer un uso crítico, reflexivo, yo creo que es central, cada tanto volver a pararnos, porque en realidad también nos llega una corriente, ¿no? de uso, de utilización, o de querer ir más rápido en cuanto a los cambios, pero por ahí nos quedamos sin la dinámica de la reflexión, o de la socialización, la colaboración, que es lo humano y lo que podemos aportar en la solución de problemas, en nuestro contexto. Me parece que eso sería como lo central, digamos, haciendo como una vinculación entre la autorregulación y lo que planteábamos con respecto a los usos, de lo que se planteaba recién con los usos de las nuevas tecnologías. Hay muchísimo para hacer conexiones, para seguir pensando, digamos, esto es lo primero que puedo aportar. Quisiera aportar allí, si querés, continuar. En realidad te escuchaba al doctor Cobo, y en realidad, bueno, lo que llevamos muchos años en esta área, yo no he escuchado muchas cosas nuevas en relación con desde que iniciamos con la incorporación de la tecnología en la educación. Lo que ha sido difícil es realmente los cambios en las personas, porque son al final las personas, ¿no? La tecnología, claro, ha avanzado, pero los cambios en nosotros no se ha instalado. Digamos, obviamente siempre va a estar esto de la campana de Gauss, ¿no es cierto?, donde tenemos algunos, ¿no es cierto?, muy disruptivos, tenemos nosotros también muchos profesores que nos dan, ¿no es cierto?, señales de mucha innovación, y innovación con tecnología. Nosotros también desde la universidad, a través de nuestro centro, llevamos más de 10 años apoyando e impulsando este cambio en la forma de enseñar, ¿ya? Pero también el cambio tiene que venir también del estudiante, en la forma de aprender. Entonces es una sinergia, ¿ya? Y claro, creo que es importante esto que estamos haciendo, lo que es la reflexión frente a esto, pero yo me pregunto siempre, ¿dónde estará a lo mejor, no sé si no va a haber un botón de que hagamos clic y vamos a cambiar, ¿no es cierto? Pero ¿dónde estará a lo mejor
lo importante que nos permita realmente hacer clic en un estudiante profesor. Para nosotros son estudiantes nuestros profesores, ¿ya? Y yo recuerdo, Cristóbal, por ejemplo, perdón, doctor Cobo, que un profesor me dijo una vez, porque yo, mi programa era incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en apoyo de los aprendizajes de los estudiantes. Y no fue lo que yo, ¿no es cierto?, en ese minuto trataba, ¿no es cierto?, de transmitir, sino que el ver un video suyo, me dijo, me hizo clic. Entonces, yo creo que ahí está, en que el cambio tiene que ser cuando uno haga ese clic y salir de esa zona de confort que tenemos, porque de repente, ¿no es cierto?, por estar en lo más, ¿no es cierto?, nuestras clases, repetir lo mismo de siempre, es más fácil, es más fácil. Entonces, salir de nuestra zona de confort depende de uno, y no va a depender de la institución, no va a depender de, ¿no es cierto?, de a lo mejor lo que usted decía, que tiene que ver con esto, con lo intrínseco y extrínseco, también depende mucho de cuánto uno tiene esa capacidad de cambio, que es una competencia, y que lamentablemente en educación somos los más lentos en lograrlo. Por lo general nosotros vamos detrás de otros, ¿ya? Nos demoramos mucho, y se ha visto, ¿no es cierto?, con esto, que seguimos con lo, ¿no es cierto?, lo tradicional, siempre la mayoría, yo digo, siempre tenemos botones de muestra. Y bueno, nosotros esperamos, estamos empezando un estudio también, recién, creo que una deuda que teníamos de ver cómo ha sido este cambio en estos 10 años que llevamos apoyando a nuestros docentes en hacer ese cambio, y yo sé que hay muchos de los que están aquí, siempre están en eso, ¿ah?, en pensando, reflexionando, cómo hacer, ¿no es cierto?, esta enseñanza de una manera en que permita al estudiante ser el actor de su aprendizaje. Entonces, bueno, desde la mirada del uso de la tecnología en apoyo del estudiante, nosotros como centro también tenemos este valor que es extrínseco, que es un fondo que se les da a los docentes para generar ya sea recursos tecnológicos o estrategias con tecnología y otros. Y tenemos, por ejemplo, yo quería comentarle un botón de muestra que ahí Gloria sabe que hace mucho tiempo que comenzó un profesor de la Facultad de Medicina, quiero decir su nombre, porque Freddy Díaz, que comenzó hace muchos años a trabajar, pero por iniciativa propia, ¿ah?, a trabajar con la tecnología en pos del aprendizaje de los estudiantes, hasta que se ganó, ¿no es cierto?, un apoyo del ministerio y creó lo que se llama el VILAB, que es un laboratorio interactivo donde los estudiantes crean cómics interactivos que les ayudan en el aprendizaje a sus propios compañeros. Ese es un botón de muestra de muchos otros, ¿ya? El Instituto Tecnológico que han hecho, por ejemplo, fue antes de la pandemia, cuando una profesora creó videos de apoyo en el lavado de manos. Y fue antes de la pandemia. Y cómo después, ¿no es cierto?, esto sí apoyó ¿no es cierto?, a ese logro de aprendizaje en estos momentos. Los institutos tecnológicos son también, cuentan con estudiantes con mucho, ¿no es cierto?, con una brecha digital enorme, enorme. Por lo tanto, también, bueno, ahí como dice usted, la tecnología en la pandemia, que nosotros creemos nos dio la oportunidad de hacer a lo mejor en 2 años un cambio que no se había visto en 20, pero nos dimos cuenta también de esta gran brecha digital que tenemos en nuestro país y en muchos otros países.
No me quiero explayar más. Ahora, quizás dejarle una pregunta que tiene que ver con... trabajamos con metodología activa, ¿no es cierto? Tenemos tecnología, pero la evaluación, ¿hemos hecho cambio en la evaluación? Dejo la pregunta. Bien, muchas gracias, Marianela. No sé si hasta aquí, Cristóbal, quieres intervenir y después damos ahí el pase a Gloria y a Alex para que no se pierdan los temas, digamos. Por supuesto, buenísimo. Mil gracias por los comentarios. La verdad es que qué ganas de que pudiéramos estar sentados junto a una mesa tomándonos un café, conversar, porque estas cosas se pueden hacer a través de este canal, pero es imposible que sea lo mismo que estemos en persona, ¿no? Lo mismo nos ocurre con la enseñanza, con una conversación con un amigo, y ahí en este contexto más de coloquial, me pueden llamar Cristóbal, por favor, no me digan doctor Co, no es tan fácil, porque podemos trabajar, se pierde mucho en el camino en términos de mensaje, pero hay ideas súper potentes. Partamos por la evaluación, totalmente de acuerdo. La evaluación es uno de los reductos más protegidos a la innovación, ¿no? Más resistentes al cambio. Yo escribí un libro que se llamaba La innovación pendiente, que justamente ponía el foco en por qué nos cuesta tanto cambiar la evaluación. O sea, podemos tener un discurso muy pro tecnología y muy innovador y disruptivo, pero a la hora de la evaluación volvemos a los ciclos de antes. Que es un poco este concepto de la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, tenemos un discurso pro apertura, pero a la hora de ver qué es lo que consideramos importante, entonces ese entusiasmo se merma. Yo tengo la impresión que, bueno, no hay soluciones mágicas, ¿no? Pero si la evaluación transita de valorar solamente el dominio de un saber a la capacidad de transferir ideas a un contexto distinto, a la capacidad de conectar saberes distintos con campos disciplinares, que es un poco el tema de hoy día, y por supuesto la capacidad de aplicar, es decir, transferir, conectar y aplicar, no estoy diciendo nada disruptivo, pero es distinto a solamente valorar si sabes un saber, ¿no? Todos sabemos que la mejor manera de capitalizar lo que hemos aprendido es cuando lo enseñamos a otra persona, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para utilizar eso en el día a día? Yo creo que hay un enorme potencial en esta idea de traducir un saber de un contexto a otro. Porque en la universidad nos enseñan algo y después cuando salimos al mundo profesional hay que hacer un trabajo de traducción gigantesco porque poco me sirve, porque evolucionó, porque el contexto es distinto, porque los casos de estudio que yo analicé no se parecen a la realidad, y esa traducción creo que es esencial. Y yo creo que no es tan difícil construir mecanismos para... Mañana vamos a hablar un poquitín de rúbricas, pero construir mecanismos que nos ayuden a darle trazabilidad a eso, pues es una manera de mitigar un poquitín esta disonancia cognitiva entre el entusiasmo tecnológico y la resistencia al cambio. Yo creo que, un poco escuchándola a las dos, a Virginia y a Marianela, me parece que queda evidente esta idea de la herencia analógica que vivimos en el mundo digital. La herencia analógica es que traemos práctica del mundo offline y que en el mundo digital la volvemos a poner. Voy a dar un ejemplo un poco tonto. Cuando trabajaba en el Instituto de Internet en Oxford, tenía un colega que trabajaba en Second Life. Y entonces mi colega siempre me decía, ¿se acuerdan de Second Life, no? Este entorno virtual que ahora supongo que va a volver de moda con Metaverse, pero no lo sé. Y entonces él me decía, cuando veo a los estudiantes en Second Life estudiando, todos tienen que estar sentados en filas. Y yo decía, esto es fascinante porque es una demostración clara de la herencia analógica, es decir, los avatares no se cansan, podrían estar de pie, podrían estar flotando, podrían tener cuerpo de cebra, ¿no? Pero repetimos aquello en lo cual nos sentimos cómodos. Y la pregunta está en, ¿somos capaces de salir de la zona de confort? ¿Somos capaces de hacer preguntas incómodas? Porque nos encanta decir que queremos ciudadanos creativos, pero los ciudadanos creativos y disruptivos son los que generan problemas muchas veces en las organizaciones, ¿no? Son los que salen a la calle, son los que dicen lo que no es políticamente correcto, son los incómodos. Todo el mundo habla hoy día de Steve Jobs como un iluminado, como el mesías de la innovación. Pero todos los que trabajaban con él decían que el tipo era insoportable, ¿no? Entonces, otra vez, disonancia cognitiva, nos entusiasma la innovación, pero a veces no a qué costo. Entonces hay que jugar con eso. Yo creo que como institución educativa es bueno preguntarnos, ¿cómo estimulamos ese pensamiento disruptivo?
¿cómo estimulamos ese saber que a veces no encaja con el sistema de manera apropiada? Yo me acuerdo que la primera vez que fui al MIT, los tipos promueven la idea de hackear la universidad. Y un ejemplo que para ellos era así como el clímax fue que en una noche que se permitía hackear la universidad, alguien, no sé cómo, agarró un radio patrulla, un automóvil de policía, y lo puso arriba de un edificio, en un 6º piso. No sé cómo lo hicieron, una grúa, qué sé yo. ¿Es eso? ¿Va a cambiar la sociedad? ¿La va a hacer mejor? No. Pero era una manera de ellos de fomentar la idea de pensar algo que nadie debe pensar, poner todo patas para arriba, ¿no? Esta idea de hackear yo creo que es interesante, aunque hoy día se ha trivializado un poquitín. Y lo último, esta idea de ciudadanos críticos, creo que hoy día vivimos una época de, si me disculpa la expresión, tontos ilustrados o de ignorancia sobreinformada, es decir, tenemos sujetos, y todos somos poco parte de eso, por lo menos yo lo hago como mea culpa, estamos súper informados y pensamos en automático, no pensamos de manera crítica, ¿no? Y eso es súper difícil, porque en verdad es tan fácil estar al día sin cuestionar por qué es la información que nos están dando, y a qué beneficia, a qué perjudica, qué información nos falta. Yo creo que esa parte es esencial y no tiene nada que ver con la tecnología, sino con esta idea de un escepticismo inteligente. Un escepticismo inteligente creo que es una habilidad digital fundamental. Pero voy a parar ahí. Bien, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, tú también mencionaste en tu presentación esta como escala, ¿cierto?, de la incorporación de tecnologías, donde partimos como de un nivel instrumental quizás, en el que quizás muchos nos encontrábamos, ¿cierto?, y que con la pandemia nos vimos obligados a avanzar un nivel, ¿cierto?, a tratar de integrar pedagógicamente las tecnologías y trabajar en entornos asincrónicos. Así es que allí me gustaría invitar a Gloria que nos contara un poco cómo ella vio esta evolución en la universidad, cuáles son los desafíos también para mantenerlo aprendido, porque ya muchos se está hablando de volver a la presencialidad y algunos como que están esperando volver a la presencialidad, ¿cierto?, para volver a las mismas prácticas. Entonces, ahí, ¿cuáles son los desafíos un poco quizás para promover que no se pierda esos aprendizajes? Gloria. Bien, muchas gracias. A veces cuando tengo que hablar de la plataforma, dado que llevo muchos años gestionándola, es Moodle, la plataforma de nuestra universidad, entender de que no es la plataforma como en la tecnología, sino que en el fondo también siempre poner el acento en los sujetos, ¿cierto? Que es lo más importante que hoy día interactúan con la plataforma. O sea, hay que entender de que la plataforma tiene su importancia por aquellos que le dan vida finalmente, que son los docentes y los estudiantes. Esta transición, bueno, nosotros veíamos que el uso no es obligatorio antes de la pandemia, se transforma en obligatorio porque es el medio de comunicación, el medio para transmitir la información y la interacción, por eso terminó siendo algo obligatorio, en donde todos los docentes y los estudiantes encontraban sus recursos, encontraban sus actividades en donde tenían que participar. Ha aumentado muchísimo el uso, hoy día tenemos casi el 99% del uso de la plataforma. Además ha aumentado los recursos que hoy día encontramos allí, es decir, los docentes están haciendo muchos recursos didácticos, están poniendo a disposición videos, están utilizando, dado esta misma plataforma para la interacción, de tal manera de entregar tareas, entregar retroalimentación, los resultados, hacer actividades en donde los estudiantes puedan también ellos mismos interactuar. Han incorporado otras software educativos, por ejemplo, se ha desarrollado ciertas áreas de gamificación, incorporando algunos software buscando estrategias. Yo creo que eso fue lo que vimos durante el año 2020 y hoy día, en el año 2021, se ha asentado un poquito más este uso. Y de tal manera de poder encontrar también recursos que puedan promover el aprendizaje colaborativo. Los docentes han estado siendo capacitados, tal como decía Marianela, desde el centro, y ellos han buscado también algunas alternativas. Y también aquí, con toda esta conversación que hemos tenido, me aparecen también algunas inquietudes, que desde dónde nacen las innovaciones, porque si bien nosotros estamos
en una parte administrativa, ¿cierto? Digo, nosotros desde el centro, y creo que Cristóbal lo planteó al final, decir, como si es la periferia, ¿cierto? De dónde provienen estas innovaciones, porque los mismos docentes también comienzan a buscar alternativas para adaptarse, hacer esta adaptación, esta transición también. Hoy día, hace unos minutos atrás, nos encontramos con algunos docentes y decir, ya, efectivamente, ¿qué va a pasar ahora? Estuvimos online, estuvimos en un periodo de tiempo híbrido, ¿cierto? Y hoy día ya se nos ha comentado que ya desde el año 2022 estaríamos nuevamente de manera presencial, por lo tanto vamos adecuándonos y por supuesto se han desarrollado las habilidades de resiliencia y adaptación de los docentes y de los estudiantes también. Y por supuesto una de las cosas que me queda, además de la presentación anterior de la profesora Virginia, exactamente cómo hacemos este tránsito hasta a este paradigma, ¿cierto? De lo autogestivo finalmente, ¿cierto? De cómo tanto docentes como estudiantes pueden transitar a esto y cómo desde la plataforma, por eso digo, tratar de sacar el acento sobre la tecnología, que es nuestra plataforma, pero efectivamente es el medio que hoy día están ocupando los docentes para hacer sus prácticas educativas. Hay muchas cosas que están allí sobre la mesa y que hoy día efectivamente estamos frente a un escenario, quisiéramos estar con mayor certidumbre, pero creo que también nos hemos ido acostumbrando a estas incertezas respecto a cómo continuaremos en esto. Entonces, ahí dejo planteado también algunas inquietudes que desde nuestra gestión. Bien, muchas gracias, Gloria. No sé si, Virginia, también tú nos puedes contribuir en esta línea, pensando en que los entornos asincrónicos, ¿cierto?, requieren de la autorregulación y de la autogestión. Entonces ahí, ¿qué nos podrías decir tú con respecto a eso? Y después ahí Cristóbal nos complementa también con su parecer. Yo creo que fue... ¿está el volumen? Sí. Es totalmente necesario, digamos, todas las habilidades que describimos en el ámbito de la autorregulación se volvieron como sumamente necesarias en el ámbito de la virtualidad. ¿Cuánto más cuando no podemos contar con el apoyo social o estaba eso bloqueado para los alumnos, por ejemplo, de primer año que no conocían a sus compañeros o los que se habían cambiado por alguna situación? Bueno, yo creo que es fundamental, digamos, todas las habilidades que fuimos mencionando, pero ¿cuánto más esto de la fijación de objetivos significativos y claros en la propuesta docente, digamos, esto de crear instancias y climas áuricos y climas de aprendizaje por parte de los profes, resultó central, digamos, en el ámbito de la pandemia, como, bueno, al estar en otro contexto, crear el ámbito, fundamentando el por qué ese contenido, por qué esa tarea, fundamentando plazos, modalidades, dejando opciones de libertad y de elección, bueno, con todo lo que fuimos describiendo, yo creo que, bueno, que fue fundamental que los estudiantes pudieran gestionar los tiempos, las motivaciones de poder diferenciar entre el ámbito personal y laboral, poder organizarse en el espacio, lo que fue el desafío para las familias que comparten un espacio muy pequeño, los estudiantes que compartían departamento, bueno, la organización del contexto, del ámbito físico, organizacional fue, digamos, lo que mucha gente no pudo, muchos estudiantes no pudieron realmente con eso, y bueno, generaron situaciones de fracaso, de abandono, de desgranamiento. Yo estoy en instituciones de nivel superior y ha habido mucho desgranamiento y deserción, que tiene que ver con estas dificultades. Los alumnos tuvieron que a lo mejor volver a trabajar y, bueno, con dificultades para organizarse a pesar de que estamos hablando de un nivel superior. Así que es interesante lo que decía Gloria, de que, bueno, pensar siempre que atrás de esa gestión, en la plataforma, estamos pensando en personas, cómo favorecer los entornos. Yo creo que una manera es explicitar estas dificultades, volver a explicitar todas las dificultades que van a encontrar al querer estudiar, digamos, que no es, porque tenemos como una imagen, yo, bueno, lo que contaba recién de Second Life, esta cuestión tan del siglo XIX, digamos, el alumno pasivo, la educación bancaria de Freire, ¿cómo romper con eso? Que cuesta tanto reproducir, usamos la tecnología para reproducir
usamos la pantalla de pizarrón y bueno, acá pasaba en la escuela privada más cara, tenían los alumnos 6, 7 horas conectados frente a las pantallas, y yo decía, no, eso está mal, eso no es así, pero bueno, es como que la gente le parece que esa forma, digamos, de repetir el conocimiento, de volver a modelos anteriores usando las tecnologías, es lo que a mí más me preocupa y me inquieta, digamos, ahí. Bueno, sin ese uso para aprender significativamente, que es lo que a mí me preocupa, digamos, que entremos, digamos, como en esta promesa de usar las tecnologías para, bueno, modificar e innovar y en realidad terminar haciendo en el fondo los mismos mecanismos cognitivos de reproducir, de repetir, de memorizar. Bueno, pero ahí eso puede ser como el riesgo. Cuando los estudiantes tenían pocas herramientas y quedaron solos para estudiar sin el apoyo, el andamiaje, bueno, generaron dificultades muy, muy marcadas. Sí. Hay otro tema que también me surge con lo que tú estabas planteando, Virginia, porque está esto, cómo compatibilizamos, ¿cierto?, el uso de las tecnologías y que no se transformen, ¿cierto?, en usarlas para reproducir paradigmas antiguos, ¿cierto? Pero también, por otro lado, cómo compatibilizamos esto de que vamos avanzando de nivel, ¿cierto?, las incorporamos, las integramos pedagógicamente, pero pareciera ser que eso también implica que de repente aumenta la brecha entre aquellos estudiantes, como tú bien decías, ¿cierto?, aquellos que no pudieron compatibilizar el tiempo, el espacio, los recursos, finalmente quedaron sin acceso a la educación, y eso pasó también en colegios. De hecho hay estudios que hablan de que se aumentó la brecha tanto digital como la brecha estudiantil entre quienes estaban en escuelas privadas y quienes estaban en escuelas públicas. Entonces, ¿cómo también de alguna forma articulamos todos los elementos de manera que esto sea de verdad positivo y no significa avanzar en una dirección y retroceder en otra? Entonces, eso ahí me gustaría que nos comentaras tú, Cristóbal. Buenísimo. A ver, yo creo que si volvemos en marzo a la clase presencial y hacemos como borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada, sería catastrófico. Sería terrible desaprovechar esta oportunidad para hacer un espacio de reflexión y decir, a ver, lo que pasó en los últimos 2 años no es trivial, pasaron muchas cosas terribles y pasaron cosas buenas, y muchas entre medio. Vamos a reflexionar sobre eso. ¿Para qué sirvió la tecnología? ¿Para qué nos sirvió? ¿Para qué sirvió la universidad? ¿Para qué nos sirvió? ¿Cómo fueron su experiencia de aprendizaje? Yo de verdad que creo que hay que desde ya diseñar, probablemente ya está, ¿no?, diseñar una gran reflexión para no transitar al nuevo estadio como si nada. Porque es fundamental capitalizar y exprimir lo más posible este tiempo duro para aprender de él. Siempre se dice aprender de los errores y es casi un cliché, pero hoy día este fue un error forzado y tenemos que buscar maneras para generar debates entre los docentes, entre los estudiantes y la comunidad universitaria en general para reflexionar lo que pasó y lo que no pasó, las expectativas que no se cumplieron, quiénes quedaron adentro, quiénes quedaron afuera. Si no, estamos desaprovechando un momento súper importante, hacer clínicas de análisis sobre esto. Esto es lo primero. Lo segundo es, yo creo que siempre quedó más o menos claro, pero ahora más que nunca, que distintas personas van a utilizar distintas tecnologías de distintas formas. Pensar que la plataforma A, B o C la va a usar la comunidad educativa de la misma forma, en los mismos ritmos, con los mismos procesos, es como creer que todos van a ver las películas con los mismos ojos, ¿no? Entonces, en la medida que hay diversidad, y creo que la pandemia lo ha mostrado en distintos niveles educativos, cuando hay distintos canales, distintas plataformas, distintos espacios, distintas formas de interacción, estamos atendiendo a la diversidad de comunidades que tenemos, ¿sí? O sea, es pasar del modelo Ford negro, modelo T, donde todos tienen que usar ese auto, a un sistema donde, bueno, usted tiene todas las marcas, todos los colores y sabores, y en el fondo podemos adaptar a las características. Si usted vive en una zona con calles menos pavimentadas, bueno, será bueno que utilice esto. Si usted tiene una familia más grande, bueno, que utilice esto otro. Y esto lo podemos llevar a la tecnología también, afortunadamente. Si usted vive en contextos donde hay limitada conectividad, bueno, hay soluciones tecnológicas que son más amigables para ese tipo de uso, ¿no? Si usted tiene menos habilidades digitales, hay soluciones que requieren menos destreza. Y avanzar a estructuras de mayor diversidad nos permite apostar por experiencias de usuario que son más ricas, ¿no? Que es un dolor de cabeza transitar de uno para muchos y de muchos para muchos, puede ser en términos administrativos. Pero creo que es un camino que hoy día la pandemia nos ha demostrado
que hay que apostar en distintas formas de experiencia de aprendizaje formativo más diverso. Esto es un reto, obviamente, no es decir, bueno, ahora a partir de ahora tenemos 3 apps para que jueguen con ellas, sino que hay que hacer un buen diagnóstico. Y yo creo que ese diagnóstico de las expectativas puede ser fundamental. Y quiero terminar con esto. El Ministerio de Educación de Singapur dijo ya hace varios meses que habían decidido que cuando acabara la pandemia iban a mantener por lo menos un par de días de clases de manera remota, porque se habían dado cuenta que el tipo de habilidades que se desarrollan en cuanto a la autogestión y todo lo que nos explicaba muy bien Virginia, se estimulan en entornos distintos al aula, ¿no? O por lo menos se complementan con los del aula. Y esto es bien interesante porque es como, bueno, queremos hacer una pandemia forzada. No lo sé, pero lo que sí nos estamos dando cuenta es que en distintos contextos desarrollamos y estimulamos distintas habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo jugamos con nuevos contextos? Creo que es una pregunta esencial. Y quiero terminar esta parte con este tema de la paradoja digital. La paradoja digital básicamente nos dice que en entornos de hiperconectividad, lo que más escasea es aquello que no puede estar en los contextos digitales, ¿no? Como mirarnos frente uno a otro, como generar espacios de intimidad y a lo mejor de una conversación menos estructurada o de qué sé yo, cierta cordialidad, ¿no? Y entonces lo que tenemos que pensar es cuáles son esas cosas que quedan fuera del espacio de interacción digital para ver cómo las complementamos en lo otro. O dicho de otra manera, qué cosas no nos da la tecnología que sí nos puede dar lo presencial, y que lo presencial a lo mejor está subutilizado cuando es solamente uno habla y los demás escuchan, y eso se puede ver en un video. Todo el boom de la clase volteada en los 2000 era como una enorme innovación, pero es básicamente decir qué cosas se pueden hacer bien desde lo presencial y qué cosas se pueden hacer bien desde lo digital, entendiendo que ambos contextos tienen enormes limitaciones, ¿no? Cuando hacemos ese diagnóstico, podemos ver las fortalezas y debilidades de cada uno. Y eso es lo que yo creo que ha costado tanto hacer en entornos de aprendizaje híbrido, como están muchas escuelas en el mundo hoy día, poder hacer ese diagnóstico, esa ficha técnica, de decir, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la radio, de la tele, del papel, del digital? Porque cada uno tiene fuerzas y flaquezas, y poder hacer esa fotografía nos ayuda mucho a hacer un diagnóstico mucho mejor. Dejé en el chat un libro que es un poco duro, pero es interesante, que se llama Cretinos Digitales, que es casi el antagonismo total de Prensky en el año 2000 con nativos digitales. Prensky nos decía que las nuevas generaciones son todas brillantes, y este nos dice, es un director de un instituto de neurocognición en París, que nos dice justo lo contrario. Yo no voy a decir en qué tienen que pensar, pero sí los invito a darle un vistazo a ese libro, que puede ser interesante. Vamos a quedar aquí. Muchas gracias. Justamente cuando tú hablas de la importancia de hacer estos diagnósticos, pareciera a veces que nos pilla, ¿cierto?, el tiempo y de repente las exigencias de repente vienen, ¿cierto?, y cambian las políticas institucionales, y hay que usar, qué sé yo, tecnología, hay que usar esta plataforma, y finalmente uno como que se salta ese proceso de diagnóstico y va directo al uso. Pero también ahí yo quiero hacer la asociación, y aquí quiero invitar a Alex también con esto, con la responsabilidad que implican los procesos de innovación, porque también es un acto de responsabilidad, ¿cierto? Bueno, el educar, ¿cierto?, es un acto que implica muchas responsabilidades, mucha conciencia del otro, y en ese contexto el trabajar, ¿cierto?, o el querer innovar en términos de educación, tiene que hacerse de manera responsable, y tiene implicancias también valóricas y éticas, porque cuando hablamos nosotros de querer compartir el conocimiento, de querer intercambiar, de generar espacios, ¿cierto?, donde los estudiantes interactúen de manera sincrónica, quiero poner aquí sobre la mesa como la primera preocupación cuando partió todo esto de la virtualidad de todos, era así como, es que ahora se van a copiar en los certámenes los estudiantes, ¿cierto? La primera preocupación era que no se copiaran en la evaluación, entonces ahí partió como todo un cuestionamiento y todo. Entonces, nosotros hoy día tenemos un sello institucional, y aquí quiero que Alex nos comente un poco también cómo desde el sello institucional, desde los dilemas también éticos y valóricos, ¿cierto?, cómo esto se integra a estos procesos de innovación, de trabajo interdisciplinario, de incorporación de tecnologías, etc. Wow, Angie, me pusiste un desafío con tus reflexiones finales. Es difícil articular todo aquello.
parto con una anécdota. Recuerdo mi profesor de ética contándonos, por supuesto, la típica imagen de Heráclito hablando sobre el río. Bueno, efectivamente nunca vemos el mismo río, pero siempre es el mismo sujeto el que está contemplando el río. Por lo tanto, el principio para contemplar o para observar o para hacer un análisis tiene que ver con desde dónde estamos observando la lógica del cambio, de la innovación, de las estructuras, incluso aquellas que buscan perpetuarse. En ese sentido, bueno, el programa Sello Identitario tiene una misión muy difícil, que es presentar en un nuevo lenguaje aquello que anima el espíritu de la institucionalidad. Por lo tanto, es un desafío. ¿En qué sentido? Es el desafío de mostrar aquello que desde un comienzo está, pero que en este contexto se tiene que contemplar desde una perspectiva distinta. Tiene que haber una nueva lectura sobre aquello. Entonces, bueno, estamos en ese desafío y por lo mismo, Angie, Cristóbal, tu exposición ha sido muy desafiante para lo que tenemos que hacer y justo en ese punto tengo una pregunta. Al comienzo de tu exposición hablaste o mencionaste o intentaste asociar, disculpa si me equivoco en esa asociación que estoy haciendo, pero innovación con el concepto cambio. Bueno, dentro del concepto cambio está aquello que efectivamente se está constatando en el presente. O sea, el cambio asume aquello que se está dando en este minuto. Lo contempla, al menos implícitamente. Junto con aquello que puede mutar, que puede abrir campo, correr el cerco. Cristóbal, ¿es posible establecer una vinculación entre la innovación, entre el cambio, correr el cerco, con aquellas condiciones que han propiciado, mirándolo desde una lógica de pasado, ese presente, más específicamente y atendiendo a lo que nos toca hacer? Creo que tu respuesta puede ser muy iluminadora. ¿Es posible mantener una identidad en la lógica de la innovación, del cambio, de correr el cerco, de dar nuevas lecturas a esa misma identidad? Buenísima tu pregunta, Alex. Y es central. Es central porque si no nos hacemos esa pregunta, la verdad es que el riesgo es tener un sentido de universidad que tiene la duración de un periódico, ¿no? Que queda obsoleta porque hay que reinventarla, porque lo que importa es la innovación. Y a veces la forma se come el fondo, ¿no? O sea, hoy día el discurso de innovación muchas veces se come lo sustantivo. Y es, ¿para qué queremos innovar? El cambio lo asociamos con algo positivo, pero bajo esa lógica, todo lo que tenemos es malo. Y ahí es cuando me parece que hay una simplificación. La educación en general y la universidad como un vivo ejemplo es una belleza en el tránsito y una contradicción profunda entre la apertura al cambio, porque la producción científica es mirar lo que no conocemos, ir más allá, sin renunciar a la tradición, sin renunciar a donde venimos, ¿no? Las universidades se construyen sobre los hombros de los gigantes, sobre el conocimiento construido, sobre qué nos llevó a estar hasta aquí, ¿no? Y esa es una dualidad que es como un oxímoron, básicamente, porque en verdad miro hacia adelante, pero vengo desde atrás. Y tu pregunta es central, porque en esta dualidad de la universidad plataforma, que hoy día está muy de moda, que es decir, yo tomo cursitos aquí y acá, en los MOOCs de aquí y acá, para estar todo el tiempo a la punta y poder ser empleable, tiene este costo que es, y es tan importante formar ciudadanos que sean empleables como buenos ciudadanos. Y a lo mejor ser un buen ciudadano no requiere tanta innovación, requiere hacerse las viejas preguntas junto al río, ¿no? Y yo entonces creo que vale la pena preguntarnos, ¿innovar para qué? ¿Para qué? La innovación sin una mirada inclusiva puede ser tremendamente excluyente, tremendamente excluyente. Traer inteligencia artificial y Zooms y herramientas que impriman mucho uso de tecnología puede dejar a muchos fuera, y la pandemia ha sido una dolorosa experiencia de eso. Entonces tiene que ser una innovación que nos permita navegar hacia el futuro sin desprendernos del pasado. Yo creo que eso es súper, súper importante, porque no todo cambio es positivo. Ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo bueno es necesariamente bueno.
Y yo te diría que en este momento en que nos toca vivir, donde el cambio tecnológico es súper rápido y nuestra capacidad de adaptación no es súper rápida, es súper lenta, ¿no? Nos cuesta un montón, y mientras mayores nos ponemos, más nos cuesta entender los cambios. Yo creo que no hay que olvidarse que lo que queda obsoleto no son las personas, lo que queda obsoleto son las máquinas, porque esta tecnología que estamos usando hoy día, en 2 años más ya no va a existir, y nosotros vamos a estar todos reunidos aquí, espero, ¿no? Y entonces, usando la metáfora del río, el río cambia y la tecnología cambia, lo que queda somos las personas. Suena un poco un cliché decirlo, pero es bien importante, porque vivimos en un mundo donde pareciera ser que el que no se actualiza se lo lleva a la corriente, y no, no es así. Una universidad con inspiración humanista, poniendo el énfasis en las personas, ha de darle herramientas a las personas para adaptarse a los cambios, pero sin olvidarse que la innovación es forma, no es fondo. El fondo es preparar mejores seres humanos. Eso haría yo para no olvidarnos y para que corramos la cerca sin olvidarnos de dónde venimos. Muchas gracias, Cristóbal. Importante la última reflexión, ¿cierto? Sobre todo para nuestra institución, que además tiene esta competencia genérica de compromiso e innovación social. A veces se nos olvida cuál es el fondo, y nos detenemos, ¿cierto?, en lo técnico, en la disciplina, en la formación orientada solamente a eso, y nos olvidamos de la otra parte. Y la verdad es que no nos podemos eximir de la responsabilidad, ¿cierto?, de formar de manera íntegra. Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora, en honor al tiempo, vamos a abrir unos 5 minutitos para preguntas finales, comentarios que quieran hacer los asistentes. La verdad es que nos hubiese sido súper rico seguir hablando un par de horas más, porque son temas que en realidad dan para mucho. Les agradezco mucho a los panelistas también, Marianela, Alex, Gloria, Virginia, muchísimas gracias porque sus aportes enriquecieron mucho la conversación. Y ahora, bueno, abre el espacio para quienes quieran comentar algo o hacer alguna pregunta. ¿Alguien del público? No, están tímidos hoy día. Bueno, es la hora también, es día jueves, es diciembre, así que se entiende. Bien, bueno. De todas maneras, mañana vamos a continuar, así que también ahí va a haber espacio. De hecho, mañana va a ser taller, van a trabajar, van a poder intercambiar experiencias con sus colegas, así es que ahí también va a haber un espacio para seguir conversando. Te agradezco, muchas gracias, Cristóbal, una vez más. Nos vamos súper contentos y súper nutridos con tu aporte. Gracias a todos los valientes los y las valientes que se quedaron hasta el final, así que del día, porque ha sido un día de verdad bien pesado, así que, bueno, eso, muchísimas gracias. Hay hartos aplausos, yo también aquí doy los míos. Bueno, y lo mismo, agradecerle a ustedes porque las preguntas son todas súper interesantes, me llevan a rincones donde no siempre estoy, entonces me encanta poder reflexionar con ustedes, y espero mañana podamos tener un espacio más dialógico y de intercambio de ideas. Un fuerte abrazo a todos y de nuevo, todo mi gratitud con ustedes. Muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.